Procedo a presentarle para dar Ok. inicio. Muy buenas tardes, estimados participantes. Les damos la más cordial bienvenida al primer Congreso Internacional Virtual de Geología y Geofísica, SIGGEO 2020. Un espacio innovador que permite demostrar que las barreras de la sociedad son un impulso más para lograr el fortalecimiento de redes de conocimiento. Les recordamos que las reglas de esta sala son que las preguntas serán por el chat y se leerán aproximadamente al final de la ponencia. Y si necesitan un otro contacto, pues pueden hacerlo por el networking de la plataforma. Hoy tenemos con nosotros al ingeniero Jesús Tavares Martínez, que nos presentará la conferencia titulada Estimación de propiedades físicas de las rocas a partir de datos sísmicos multicomponentes invertidos usando redes neuronales. Él es geólogo intérprete geofísico con 9 años de experiencia en la exploración y producción de hidrocarburos, especializado en métodos geofísicos exploratorios y en estimación de recursos prospectivos mediante la integración de datos geológicos y geofísicos, con sólidos conocimientos en la generación de modelos estructurales y todo lo relacionado con la interpretación sísmica de reflexión. En los últimos 2 años ha trabajado con métodos eléctricos, CEPS y tomografía geoeléctrica, en prospección minera de aguas subterráneas. Geólogo de operaciones con amplio conocimiento en operaciones de perforación de pozos petroleros, de desarrollo y exploratorios. Sin más que agregar, ingeniero Jesús, queda usted la sala habilitada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y complacido enteramente de estar compartiendo con todos ustedes esta experiencia, ¿no? Y algo de lo que ha sido un trabajo que he realizado hace algún tiempo ya y me complace mucho compartirles a ustedes, sobre todo para promover, ¿no?, todo este tipo de actividades en las geociencias y demostrar que si queremos podemos llegar un poco más allá de lo que estamos acostumbrados a hacer siempre. Bueno, sin más que agregar, les voy a dar inicio a la presentación que, como bien lo dijo mi compañero Luis, lleva por título Estimación de propiedades físicas de las rocas a partir de datos sísmicos multicomponentes invertidos, usando redes neuronales. Para conocer un poco acerca del contenido de esta presentación, vamos a ver lo que es un resumen, ¿sí? Algo un poco resumido de lo que es en realidad, de lo que se trata en realidad esta ponencia, ¿no? Y para eso necesitamos ver algunos fundamentos básicos de lo que es el método sísmico de reflexión. Algo que me incomoda un poco es no conocer, ¿no?, en realidad el público, ¿sí?, con el que estoy interactuando, porque esto me daría a mí para desenvolverme mejor y a ver en qué temas puedo hacer más énfasis y en qué temas puedo pasar desapercibido, si se quiere, un poco, ¿no? Pero de manera general vamos a ver lo que son estos métodos, estos fundamentos básicos. Y luego ya, como bien lo dice el título, se trata de datos sísmicos multicomponentes invertidos. Para nosotros realizar una inversión sísmica tenemos que conocer cómo es el modelamiento directo de lo que es la traza sísmica como tal, porque todo esto parte inicialmente de un dato sísmico que ya fue registrado y fue procesado, y yo a partir de ese dato sísmico obtengo o hago esta estimación de lo que son estas propiedades, ¿no?, de las rocas. Hago estimación de litología y estimación de propiedades petrofísicas. Pero antes de esto yo realizo una inversión del dato sísmico. Bueno, para conocer lo que es la inversión, tenemos que ver primero lo que es el modelo convolucional de la traza sísmica. Luego veremos lo que es el modelamiento inverso o la inversión sísmica. Sé que muchos de ustedes habrán escuchado alguna vez lo que es una inversión sísmica. Luego ya vamos a entrar en el tema como tal, la metodología implementada para este trabajo, ¿sí? Donde iniciamos obviamente con la interpretación de elementos estructurales y como
se trata de datos sísmicos multicomponentes. Quisiera aclararles que los datos multicomponentes se tratan de trazas sísmicas o datos sísmicos de la onda compresional o la onda P y datos sísmicos de la onda de corte o la onda S. Entonces, las velocidades de estas dos ondas son muy distintas. En realidad, la velocidad de la onda compresional es mayor a la velocidad de la onda de corte. Por esto, entonces, es necesario hacer, como vamos a hacer la interpretación en el dominio del tiempo, tenemos que hacer un match de los horizontes o de los elementos estructurales que estemos interpretando. Luego vamos a ver lo que fue el paso de la inversión sísmica, inversión conjunta. Se llama inversión conjunta porque estamos invirtiendo estos dos elementos, ¿no? La onda compresional y la onda de corte. Luego vamos a ver lo que es la aplicación de estas redes neuronales, cómo es el entrenamiento y algunos parámetros que tendremos que ajustar para lo que es el entrenamiento de las redes y la posterior predicción de estos elementos o de estas litologías. Luego vemos algo de los resultados y finalmente las conclusiones. En resumen, podemos indicar que la sísmica de reflexión es uno de los métodos geofísicos más utilizados en la exploración y desarrollo de yacimientos hidrocarburíferos. Pero generalmente nosotros construimos modelos estructurales del subsuelo mediante la interpretación de estos datos. ¿Qué es lo que estamos acostumbrados a hacer? Generalmente tomamos el dato sísmico para hacer interpretación estructural. Esto obviamente es muy importante porque tenemos que delimitar nuestros yacimientos, ¿sí? Conocer cuáles son las dimensiones, conocer cuáles son las profundidades. Sin embargo, el dato sísmico sirve también para ir más allá. Estos datos contienen importante información que nos revelan condiciones y propiedades de las rocas y los fluidos en los yacimientos. Entonces, pasamos de un modelo estructural a una sección con impedancias acústicas, es decir, una sección sísmica invertida. Ya aquí estamos no estamos viendo solo el tema estructural, sino estamos viendo el tema ya de litologías, porque las impedancias acústicas están directamente relacionadas. Podremos decir que ya son indicadores directos de litologías. Y bueno, para complementar un poco dónde fue realizado este trabajo, les quiero comentar que algunos de los yacimientos convencionales se encuentran en formaciones rocosas de arenas masivas no consolidadas. Cuando tenemos este tipo de yacimientos o este tipo de litologías, el dato sísmico, he escuchado a muchas personas decir que la sísmica no sirve en ese tipo de yacimientos. Bueno, la sísmica no sirve si no la sabemos utilizar, en realidad. Porque cuando te pones a ver un dato sísmico, o sea, un dato de amplitud sísmica, o una sección sísmica, o un volumen tridimensional sísmico, y te encuentras con este tipo de litologías, las impedancias entre las arcillas y las arenas son muy similares. Por eso no tenemos contraste y por eso pudieran indicar muchos que la sísmica no es una herramienta relevante en ese tipo de yacimiento. Sin embargo, en este trabajo presentamos una novedosa herramienta de interpretación para la caracterización geológica de los reservorios hidrocarburíferos. Cuando nosotros tenemos este tipo de formaciones de arenas masivas, tenemos muchos cambios laterales de facies, los cuales son difíciles de detectar utilizando simplemente la sísmica como amplitud, ¿sí? Entonces, en este trabajo les voy a presentar esta herramienta donde utilizaremos inteligencia artificial, redes neuronales, entrenamiento de estas redes y hacemos relaciones no lineales entre la sísmica y los registros para nosotros poder predecir las litologías, ¿sí? También utilizamos listas multiatributos porque para yo tener un mayor entrenamiento más certero de lo que es la red neuronal, yo hago una lista de atributos a todos estos datos sísmicos que tengo, ¿sí? Y también utilizamos, obviamente, inversión sísmica para llegar a lo que es el modelo geológico como tal. Un poco de los fundamentos del método sísmico
se trata de que cuando yo tengo dos medios de diferentes velocidades y densidades, existe entre ellos una interfaz. En esta interfaz se van a producir las reflexiones sísmicas. Cuando yo genero un frente de onda, se refleja en estos, valga la redundancia, reflectores de sísmicos para estas ondas y son grabados en superficie cuando se reflejan. Esto se conoce como propagación de frentes de ondas y es representada por medio de vectores como trayectorias de frentes de ondas. Lo que nosotros vemos en realidad en superficie, o sea, lo que graba un geófono es una señal sísmica, ¿sí? Y nosotros obtenemos una traza sísmica de eso. ¿Cómo nosotros obtenemos la traza sísmica? Tenemos que hacer una serie de registros, pues. No solamente uno, sino geófonos distribuidos equidistantemente. En este caso les estoy mostrando un perfil ideal, ¿no?, de lo que sería el subsuelo y cómo estarían los geófonos dispuestos en superficie. Cuando genero el frente de onda, como les mostré anteriormente, vemos que la onda se propaga y se refleja y es captada por los geófonos, ¿sí? Viaja en todas las direcciones y llega a todos los geófonos. Pero no solamente llega de la primera interfaz, sino que va mucho más allá. Y igualmente esta información es captada por los geófonos. Y con esto nosotros obtenemos un registro sísmico. Este registro sísmico o estos registros sísmicos son procesados para obtener una imagen sísmica, es decir, un dato sísmico, ya bien sea una línea sísmica 2D o un cubo tridimensional sísmico, ¿sí? Pero como les mencioné anteriormente, estas ondas viajan en el subsuelo y yo obtengo un registro. ¿Cómo yo voy más allá? Yo necesito conocer la naturaleza de esas rocas que están en el subsuelo, ¿sí? Yo me voy a traer un poco para acá este cuadro rojo que les acabo de pintar acá. Me lo voy a llevar a otra lámina para mostrarle y para explicarle lo que es el modelo convolucional de la traza sísmica, ¿sí? A partir de la litología, estas rocas tienen diferentes propiedades, ¿sí? Diferentes velocidades de las ondas y diferentes densidades. Esto se expresa en impedancias acústicas. La impedancia acústica no es más que la velocidad por la densidad. Entonces, cuando la onda atraviesa estas interfaces, se va a encontrar con impedancias acústicas mayores o menores, dependiendo de los casos, cada vez que atraviesa una interfaz. Entonces, en este caso les estoy mostrando acá lo que es la impedancia acústica, es decir, la litología expresada en impedancias acústicas, ¿sí? Cuando yo viajo de una interfaz a otra, se generan coeficientes de reflexión. Es decir, si yo viajo desde una roca que tiene una impedancia menor a una roca que tiene una impedancia mayor, voy a obtener un coeficiente de reflexión positivo y viceversa. Lo voy a tener negativo cuando viajo de una impedancia mayor a una impedancia menor, ¿sí? Estos coeficientes de reflexión son representados en una serie de reflectividad. Luego, existe una convolución con una ondícula. Y la ondícula no es más que una transformada matemática que representa una señal de un paquete de energía. Es decir, de un paquete de energía proveniente de un punto fuente. En este caso, el punto fuente sería la reflexión. La ondícula es la transformada matemática que me representa la reflexión como tal, o la energía de esa reflexión, ¿sí? Y sus principales atributos son amplitud, frecuencia y fase. La amplitud como qué tanto fue ese contraste que yo conseguí, o qué tanto fue ese cambio que yo conseguí, me lo va a expresar la amplitud de esa ondícula, ¿sí? Y en cuanto a la fase, como les mencionaba anteriormente, si tienes un coeficiente de reflexión negativo, podríamos tener una fase negativa en la ondícula. Y la convolución es una operación matemática que combina dos señales o dos funciones, en este caso las dos señales digitales que son el coeficiente de reflexión y la ondícula, para nosotros obtener una traza sísmica. Pero nosotros lo que generalmente vemos en los
en el dato sísmico como tal, es la traza. Nosotros no sabemos, o sea, sabemos que todo esto que les mencioné es lo que sucede allí, pero en realidad el dato como tal viene expresado como una traza sísmica. Entonces, este trabajo trata de ir al inverso, es decir, llegar a ese origen que es la litología, ¿sí? ¿Cómo se llega a eso? Bueno, a través, si este es un proceso o un modelo convolucional de una traza, entonces yo a partir de la traza quiero devolverme para conseguir la litología. Y esto es lo que yo hago en la inversión sísmica. Dice, las reflexiones de las ondas sísmicas provienen de las capas del subsuelo. Iluminan las potenciales acumulaciones de hidrocarburos. Cuando las ondas se reflejan, sus amplitudes cambian para revelar información importante sobre los materiales subyacentes. La inversión de las amplitudes sísmicas utiliza las amplitudes de las reflexiones calibradas con los datos de pozos para extraer detalles que pueden ser correlacionados con la porosidad, litología, saturación de fluido y los parámetros geomecánicos, ¿sí? Entonces tenemos aquí esta imagen, un resumen de la lámina pasada. A partir de la litología y con nuestra ondícula obtenemos una traza sísmica. Y la inversión sísmica no es más que ir de la traza sísmica, tenemos que hacer una extracción de ondícula, una deconvolución, para nosotros obtener esa ondícula o para nosotros tener una idea de cómo fue esa ondícula y posteriormente con los registros de pozos que nos dan información sobre la serie de reflectividad. ¿Por qué? Los registros de pozos tienen registros de velocidades o el registro sónico te da información de la velocidad y tiene registros de densidades también. Y yo les mencioné hace un momento que la impedancia acústica es la velocidad por la densidad. Entonces, si tenemos la traza sísmica o el dato sísmico como tal, podemos llegar a saber cuál es la ondícula de esos datos y tenemos los datos de pozos, podemos nosotros entonces llegar a lo que es la litología, o representada en impedancias acústicas. Ahora, esta impedancia acústica se relaciona con las propiedades petrofísicas de la roca. Por ejemplo, estos son datos ideales. A la izquierda tenemos cómo se comporta la porosidad y la velocidad con respecto a la profundidad, que está en el eje vertical. Vemos que la velocidad aumenta con la profundidad y la porosidad disminuye. Y a la derecha vemos cómo se relaciona la porosidad con la impedancia acústica. Si yo digo que la impedancia acústica es la velocidad por la densidad, una roca que sea porosa va a tener menor densidad. Por eso yo puedo relacionar la impedancia acústica con la porosidad. ¿Sí? Bueno, ya entrando en la metodología, ¿qué fue lo que se hizo en este trabajo? Teniendo en cuenta que la sísmica multicomponente consiste en el uso de datos de onda compresional y onda de corte. Es decir, el dato multicomponente tiene información de la onda compresional y la onda de corte. Como les mencioné al inicio, la onda de corte viaja mucho más lento que la onda compresional. Entonces yo tengo que, después que hago la interpretación de mis horizontes, que van a ser mi techo y mi base de la investigación, yo tengo que hacer un match de estos horizontes sísmicos, que se ve más o menos de esta manera, ¿ven? Yo tengo que hacer que todos coincidan porque tienen diferencias de velocidades. Yo hago que todos coincidan para tener como decirles una caja donde yo voy a hacer la población de todos mis datos, ¿sí? Luego que hago este match de los horizontes, se tiene que hacer un análisis de ondículas. Como les mencioné anteriormente, nosotros podemos hacer una extracción de las ondículas del dato sísmico y tenemos que hacer un análisis. Por ejemplo, en este caso vemos en la parte superior izquierda 6 ondículas de 6 pozos que fueron utilizados. Es decir, son las ondículas de la traza sísmica en la ubicación de estos pozos, ¿sí? Yo tengo que ver por qué no todas las ondículas están en
en polaridad positiva. ¿Por qué algunas están invertidas? Bueno, el dato sísmico también tiene sus bemoles, ¿no? Tenemos que saber lidiar con todas estas cosas y, por ejemplo, si tú tienes un pozo que está en el borde de la sísmica, obviamente la información que vas a tener sísmica en la ubicación de ese pozo no va a ser tan relevante. Entonces, por eso tenemos que hacer este tipo de análisis. Tenemos que hacer un análisis espectral también de los contenidos de frecuencia de estas ondículas para obtener una ondícula representativa de todo el dato sísmico, ¿sí? También tenemos que ajustar otros parámetros como hacer estudios de factibilidad, lo que les mencioné anteriormente, cómo se relaciona la densidad con la impedancia acústica, cómo se relaciona la impedancia de onda S con la impedancia acústica. Y si nosotros, a partir de este estudio de factibilidad, vemos un comportamiento como este, por ejemplo, que tiene una tendencia clara, entonces nosotros podemos ir más allá a realizar la inversión, ¿sí? Porque yo sé que los datos van a estar correlacionados. Luego, nosotros tenemos que, a partir de los datos de pozo, vamos a hacer un modelo de baja frecuencia, un modelo tanto de velocidad como de impedancia acústica, con los datos simplemente de pozo. En este caso no se usó la sísmica como tal para realizar estos modelos de baja frecuencia. Como les mencioné anteriormente, el registro de pozo o los registros de pozo tienen registros de densidad y tienen registros sónicos. En este caso se usaron registros sónicos dipolar. Dipolar porque tienen datos de velocidades de onda compresional y datos de velocidades de onda de corte. Recuerden que estamos trabajando con datos sísmicos multicomponentes, ¿sí? Entonces, estos son modelos de baja frecuencia. Sobre estos modelos yo voy a realizar mi inversión. Y obtengo productos como esto. Obtengo un producto que es la impedancia acústica o la impedancia de onda compresional. Tengo la impedancia de onda de corte. Tengo la densidad. Y también obtengo una relación de las velocidades de la onda compresional con respecto a la onda de corte. Como les dije ya, la onda compresional viaja mucho más rápido que la onda de corte. Y esta relación entre esas dos velocidades también puede ser correlacionable con la litología. Yo he visto algunos trabajos donde relacionan ocurrencias de arenas con a partir de la relación BPBS. ¿Sí? Ahora luego, con todos estos productos que todavía no, o sea, representan impedancias y densidades, pero todavía no me van a predecir una litología como tal. Por eso yo con estos datos hago un entrenamiento de una red neuronal para yo poder predecir estas litologías. Por ejemplo, en este caso, ¿cuáles son los datos de entrada? Lo siguiente. Lo que ven en negro es la traza sísmica como tal. Es decir, el dato sísmico en ese lugar está en negro. Ahora, en azul vemos dos trazas. Son resultados de la inversión sísmica que hice. Yo tomé la relación BPBS y tomé la traza justamente en la ubicación de los pozos. En este caso les estoy mostrando 5 pozos que fueron utilizados para el entrenamiento de esta red, ¿sí? En este caso el objetivo es un registro de rayos gamma. El registro que ven en rojo es el registro de gamma ray filtrado a la frecuencia de la sísmica, porque bien sabemos nosotros que los registros de pozos tienen una resolución prácticamente de medio pie, en este caso 0.5 pies. Es decir, tiene un alto contenido de frecuencia y puede resolver mucho más que una sísmica. Entonces yo filtro estos registros para yo poder hacer una relación del registro de pozo con los registros sísmicos. Entonces aquí yo tengo para 5 pozos un registro de rayos gamma y 3 trazas sísmicas. Una que es el dato sísmico original, otra que es la relación BPBS y otra que es la densidad. Para yo decir, para que la red pueda entender cómo va a hacer una predicción. Entonces, yo tengo que mostrarle cómo es en el caso donde están los pozos, porque obviamente
En el pozo yo no necesito hacer una inversión porque ya yo sé cuál es la litología. Yo necesito que la red prediga o estime estos valores fuera de la ubicación de los pozos, ¿sí? ¿Qué hago? Utilizo una lista multiatributos, le saco o le calculo atributos a estos resultados que obtuve de la inversión sísmica, ¿sí? Y para el entrenamiento de la red, en la parte izquierda pueden observar el registro en rojo, es la traza modelada, y el registro en negro es la traza original. Pero ustedes dirán, claro, obviamente va a tener una muy alta correlación. De hecho, la correlación es de 0.99 y un error de 0,01. Obviamente, esto es porque la red neuronal está haciendo una predicción en un lugar que fue el lugar en que yo entrené a esa red. Obviamente los resultados allí van a ser muy precisos, pero yo necesito que sean precisos. Si en este paso estos registros no son precisos, entonces yo no puedo continuar adelante con el entrenamiento de esta red. Ahora, un tema con respecto a la lista multiatributos. Me da pena con ustedes que no logre observarse bien los valores, ¿no? En esa lista tenemos la penúltima y última columna, tenemos el error del entrenamiento y la validación de este error. Vemos que el error va disminuyendo a medida que yo incluyo más atributos. Es decir, si a la red neuronal yo le doy más información, va a tener mayor precisión. No obstante, no se puede tampoco saturar a esta red neuronal de tanta información. En este caso no les mostré cómo sería el resultado del entrenamiento del error con más atributos, pero según el análisis que realizamos en ese momento, descubrimos que con 15 atributos obtenemos un error de entrenamiento de 0,14. Es decir, si yo incluyo más atributos, este error no va a disminuir, sino que se va a mantener constante. Y al contrario, también pudiera aumentar. Entonces yo tengo que descubrir qué cantidad de atributos tengo que relacionar con los registros de pozo para poder hacer la predicción. En este caso, para nosotros, lo más óptimo fueron una lista de 15 atributos, ¿sí? Y hoy tenemos resultados como estos, ¿sí? Si pueden observar, a la izquierda tenemos una línea sísmica con valores de rayos gamma. Es decir, el registro que está en negro es uno de los pozos que se utilizó para el entrenamiento de esta red. Vemos que los valores de menor API en el rayo gamma son los valores donde existe menor arcillosidad, si se quiere decir así, es decir, donde está la ocurrencia de las arenas como tal. Si observan esta parte, en la parte inferior del registro, cómo correlaciona la parte verde con la deflexión hacia la izquierda del registro de rayos gamma. Bueno, pero al final tampoco podríamos decir que esto es una herramienta tan novedosa, o sea, o tan certera, porque obviamente en el lugar donde están los pozos, si yo utilicé el pozo para entrenar a esta red y que haga su predicción, obviamente en el pozo, en el lugar del pozo, me va a dar un buen resultado, ¿sí? O una muy alta correlación. En el caso de la derecha tenemos una predicción de porosidad. Estos, señores, son dos líneas sísmicas. Esto en realidad son datos sísmicos, pero en vez de estar representados en amplitud, están representados el de la izquierda en gamma ray, en API, y en porosidad el de la derecha en porcentaje. Pero bien, ¿cómo yo confirmo de que esta herramienta me va a servir a mí para lo que yo quiero obtener en el desarrollo de todo un campo petrolero? Bueno, en este caso nosotros obtuvimos unos resultados fenomenales. Por ejemplo, esto es un pozo horizontal, esto es en un campo donde se estila realizar pozos horizontales para aumentar el factor de recobro, y las condiciones del subsuelo son favorables a esto, la perforación de los pozos horizontales.
Sin embargo, durante la perforación de pozos horizontales, yo que he estado en operaciones de perforaciones de tipo de pozos, llevando la geología del pozo, siempre tenemos problemas porque perdemos en la navegación, en la arena del pozo, perdemos las buenas propiedades, es decir, nos salimos de las arenas. Como les mencioné al inicio, estos campos o estos yacimientos de este tipo, existe mucha variación lateral de facies. Entonces, si yo estoy navegando un pozo horizontalmente, o una arena, estoy navegando en una arena horizontalmente, fácil me puedo conseguir con un cambio lateral de facies. Y si yo no tengo una herramienta como esta, yo voy a pasar por muchos problemas. La sección de navegación de estos pozos que están aquí es de aproximadamente, bueno, en realidad es el mismo pozo. La sección de navegación de este pozo, es decir, la sección horizontal, es de aproximadamente 2000 pies, ¿sí? Quiere decir que por más de 500 pies yo obtuve este tipo de problemas que les estoy mencionando. Si logran ver a la izquierda, el registro que está en negro, en negrito, es el registro de rayo gamma del pozo. Cuando entra en la arena, que es la parte color naranja, si ven la escala de colores, es donde tiene la parte más limpia, es decir, menor API en rayos gamma. Él entra con muy buenas propiedades en esta arena. Luego pierde la arena, ¿sí? Y sus propiedades son muy bajas. Entra en una zona altamente arcillosa. Y felizmente al final consigue, logra conectarse otra vez con ese cuerpo arenoso. Igualmente en la parte de la izquierda, cuando vemos esta sección de porosidad, ¿sí? Si vemos la paleta de colores de la porosidad, los colores más cálidos como el rojo, amarillo, son de mejores propiedades. Ahora, este pozo, señores, primero que fue perforado antes de realizar este estudio. Y adicionalmente no fue utilizado para el entrenamiento de estas redes. Si los que conocemos el dato sísmico sabemos que es muy difícil relacionar una traza sísmica con un pozo horizontal. Generalmente utilizamos los pozos verticales para hacer todo lo que son sismogramas sintéticos, calibración sísmica pozo, porque la traza sísmica viene en una estructura vertical. Entonces, estos pozos horizontales no fueron utilizados para el entrenamiento de esta red. Sin embargo, podemos observar que tiene una alta correlación que no puede ser expresada cuantitativamente, ¿no? Sino cualitativa, porque no tenemos la forma de ver cuántos porcentajes exactos fue de coincidencia, ¿no? De la predicción de estos productos con lo que sucedió a la hora de perforar estos pozos. Y bueno, yo siempre menciono, si pueden ver esta parte acá, que está en rojo, es la parte donde el pozo tuvo pérdida de propiedades. Señores, esto representa pérdida en dinero prácticamente, porque todo lo que es la inversión que se hace para perforar un pozo horizontal, para que tengas una sección de navegación de más de 500 pies que no va a ser productiva, entonces esto representa pérdida. Lo que quiero decirle como conclusión es que esta herramienta es sumamente efectiva, por lo menos para perforar pozos horizontales, ¿sí? La predicción de estas propiedades físicas nos ayuda. Yo siempre digo que ¿qué sería de la perforación de estos pozos si hubiésemos tenido este producto a la hora de perforarlos? Les aseguro que no hubiésemos perforado en esa zona donde las propiedades son realmente bajas o realmente pobres, ¿sí? Bueno, como conclusión, podemos decir que el entrenamiento de la red neuronal probabilística mostró que utilizando alrededor 15 atributos, como ya les había mencionado, se pueden obtener correlaciones por encima del 95% y errores promedios menores al 10%. Y los cubos de rayos gamma y porosidad, en términos cualitativos, presentaron altas correlaciones al ser validados con pozos horizontales, aunque estos pozos no fueron utilizados de ninguna manera para el entrenamiento de la red.
Y finalmente, de acuerdo a los resultados obtenidos, podemos decir que este tipo de metodología o este tipo de herramientas, de productos, representa una herramienta valiosa durante la perforación de pozos horizontales, donde obviamente nosotros buscamos la continuidad de estos cuerpos arenosos con mejores propiedades físicas, porque no es solo tener la continuidad de la arena, sino donde esa arena tenga mejores propiedades, como por ejemplo la porosidad. Bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado. Mi compañero Luis, si está por allí, podría indicarme si tienen algunas dudas, algunas preguntas que hacer. Sí, claro que sí. Aquí tenemos en el chat una pregunta de parte de Vladimir Cabello. Dice, ¿cómo evaluaste no estar en overfighting? Veo que usaste Age and Air. ¿Cuál fue el tipo de algoritmo de red neuronal que usó el software? Principalmente, Vladimir, bueno, gracias por haber escuchado mi ponencia. Generalmente el tipo de correlaciones que usamos aquí es por el inverso de la distancia para hacer lo que es la correlación entre un pozo y otro. Sin embargo, lo que nos ayuda principalmente aquí es el dato sísmico, porque yo no utilicé un algoritmo de extrapolación, porque yo entre un pozo y otro tengo el dato sísmico, ¿sí? Eso es lo que en realidad nos ayuda a lo que es la predicción como tal, pues. Ok, perfecto. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Puede hacerla por el chat o en este momento estoy habilitando la opción de que alguien pueda desactivar su micrófono para realizar la pregunta. Estamos perfectamente en tiempo. Cualquier persona puede desactivar su micrófono y realizamos la pregunta. Igual comentarles que el networking pues está activado para las personas que quieran contactar directamente al ponente. Le comento, tenemos otra pregunta de parte de Alondra. Dice, excelente presentación, muchas gracias. Mi pregunta es, ¿cómo se hace el match de horizontes? Ok, Alondra, muchísimas gracias también por estar presente y haber escuchado lo que tenía para decirles. Como les mencioné, cuando tenemos datos multicomponentes, en realidad no tenemos una línea o un cubo sísmico nada más. En este caso tenemos dos, ¿sí? Tenemos un dato de onda compresional y un dato de onda de corte. Yo tengo que hacer interpretación en los dos volúmenes, ¿sí? Pero como estos volúmenes vienen expresados en el dominio del tiempo, es decir, la vertical es el tiempo, la onda compresional va a estar en un lugar y la onda de corte va a estar en otro, porque las velocidades de la onda de corte son menores, es decir, el tiempo va a ser mayor. Bueno, en realidad el software que yo utilicé tiene esa opción, yo no lo hago manualmente, pero lo que sí tengo que tener yo bien claro son mi par de horizontes, ¿sí? Tanto en onda compresional como en onda de corte. Si yo tengo mi par de horizontes con datos en toda la zona, yo ingreso esos dos elementos y el software me hace el match, es decir, hace el equilibrio. Y en realidad lleva el dato de onda de corte al dominio del dato de onda compresional, ¿sí? Para poder estar hablando de un mismo, o sea, en sí, un mismo dominio de onda en tiempo. Ingeniero, ingeniero Tavares. Primero, para felicitarlo por su excelente presentación. Realmente en Perú no existen paralelos para
relacionados primero con la adquisición sísmica 3D, 3 componentes, y segundo, para temas de inversión y utilización de redes neuronales. Yo quiero entender que el mensaje de usted va referido a la geonavegación de pozos horizontales, ¿no? La predicción. Nosotros en Perú tenemos una zona en la cuenca Marañón que viene siendo o intentando ser desarrollada con pozos horizontales. Estamos hablando de un bloque relacionado con el yacimiento Bretaña, Pozo Bretaña, al sur del Ucayali. Bien, contamos ahí en Perú con información sísmica 2D. No es, obviamente, no tiene sentido el 3 componentes. Entiendo que, según lo que comentó, que podríamos llegar a una inversión elástica, probablemente acústica, porque acústica y probablemente elástica, por cuanto se cuenta con pozos o con información de sónicos dipolares, ¿no? Hay velocidad onda P y S. Sin embargo, se han encontrado cambios muy excesivos, cambios laterales de fases. ¿Usted cree que con esta tecnología que ha descrito, ¿no? O podríamos llevar a hacer una geonavegación guiada, geonavegación de estos pozos horizontales, guiándola con información 2D? Bueno, primeramente, Javier, muchísimas gracias por estar aquí y participar con nosotros de la ponencia. Yo, antes de responderte, quisiera dar un mensaje, ¿no? Perdón, no se escucha. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, se escucha bien. Sí, ahora sí. Bueno, mi mensaje, ¿no? Para lo que es el sector petrolero acá en el Perú, yo como bien pudieron haber visto por allí, soy venezolano, pero tengo alrededor de 2 años viviendo acá en Perú, trabajando acá en Perú, y he visto algo de lo que es la producción y todo esto, todo este tema también legislativo en la parte de hidrocarburos, y de verdad que mi mensaje es que debemos afrontar o tomar nuevas responsabilidades, o sea, ir más allá y tomar, como decimos allá, el toro por los cuernos e irnos a hacer lo que es la exploración, que es lo que tanto necesita el Perú para que incrementar su producción. Y obviamente, si tenemos en este bloque Bretaña, ¿no? Me dices que es al sur de Ucayali, si tenemos datos como tal, lo importante es el dato. Mi mensaje es que no nos arriesguemos, que nos arriesguemos, ¿no? A obtener este tipo de datos, o sea, que vayamos más allá y que no solamente nos quedemos con que el dato sísmico nos da información estructural y ya, no. Si nosotros tomamos información de sónico dipolar, por algo debe ser, ¿no? Y obviamente totalmente mi respuesta es positiva, ¿no? Para su pregunta. Obviamente con este tipo de metodologías se pudiera incrementar enormemente el factor de recobro siempre y cuando tengamos el compromiso de darle la importancia a lo que es este tipo de datos y a este tipo de metodologías. Ingeniero, en este campo se cuentan con una parrilla de líneas 2D. ¿Cree usted que hacer la inversión de cada una de estas líneas e interpolarlos de acuerdo a los horizontes interpretados podría darnos una tendencia para ser utilizada durante la navegación? Sí, totalmente. Yo pienso que tenemos que trabajar, obviamente, con lo que tenemos ahorita a disposición, tenemos que trabajar. Hay técnicas de extrapolación, hay técnicas para poblar información que bien se puede utilizar. La inversión en un dato 2D no es algo muy complicado que digamos, ¿sí? Si yo logro invertir estos datos de sísmica 2D, obviamente con otras técnicas de geomodelamiento podemos hacer interpolación de esta inversión y de esta información de litología, que puede ser muy útil
no solamente usando información estructural. Está diciendo usted que es pasar a la propagación de estas propiedades de litología dentro de modelos geocelulares, hacer un escalamiento a modelos geocelulares. Podría ser de esa manera, por supuesto. Gracias. Gracias a usted. Excelente, pues siga abierto el micrófono si alguien más gusta hacer esto. Sí, sí, ¿qué tal, Jesús? Felicitaciones por tu presentación. Hola, ¿me escuchan? Sí, le escucho. Sí, felicitarte por tu presentación. Hace un momento hice una pregunta, era con respecto a cómo evaluaste el overfitting en la red neuronal, ¿no? Sé que usaste Hanson Russell. Hanson Russell tiene ese módulo ahora de redes neuronales. Y ¿cuál de todos los algoritmos usaste? O sea, porque ahí tienen ciertos, como sabrás, en redes neuronales hay varios tipos de algoritmos, ¿no? Sí, en realidad el algoritmo como tal no recuerdo en este momento cuál fue de los que utilicé. Lo cierto es que utilicé varios de ellos, ¿sí? Los resultados que yo estoy mostrando en este momento son los que mejor resultado obtuvimos, pues, porque todo este tipo de trabajo de verdad que es más de ensayo y error que alguna metodología como aprendida o directamente que yo digo, mira, voy a usar este algoritmo porque es el que yo creo que que mejores resultados me dará. No, si yo tengo a disposición, si efectivamente yo utilicé Hanson and Russell, una versión ya por ahí un poco vieja, porque este trabajo se realizó hace algunos años. Y los algoritmos que tenía disponibles para hacer la predicción los utilicé casi en... Ok, ingeniero, lo último que mencionó, los algoritmos, se trabó su conexión, ¿podría repetirlo? Le mencionaba a Vladimir que los algoritmos que tiene disponible Hanson and Russell, en este caso que fue el software que utilicé, yo en realidad no recuerdo, no podría decirte en este momento cuál fue el algoritmo utilizado. Lo que sí te puedo decir y que me parece más importante, o sea, lo más importante, ¿no? Es que esto es algo de ensayo y error. Si yo tengo una cantidad de algoritmos disponibles para realizar esta propagación o esta predicción, yo los utilizo todos, que de hecho fue lo que hice. Por eso de pronto no recuerdo cuál fue el algoritmo exactamente. Los resultados que yo les presenté acá son los mejores que obtuvimos, pues. Y lo que hicimos, lo que dieron mayores valores de correlación en las validaciones con los demás pozos. Gracias, Jesús. Gracias a ti, Blaine. Sí, por ahí teníamos otra persona que había activado su micrófono. Por favor, si gusta volver a activarlo para su pregunta. Bueno, creo que ya le dio pena o no, no sé. Siguen abiertas las preguntas por el chat o pueden activar su micrófono. Está activa esa opción. Quien gusta activar su micrófono puede hacerlo. Ingeniero, ¿y qué nos dice con respecto de la fase? Los cubos de 3 componentes, en este caso, fueron registrados con explosivos, con vibradores. Entonces se ve, pues sí, había cambio de fase, pero no eran, realmente no se veía muy claro, muy fuera de fase cero. Fueron obtenidos con vibradores, ¿sí? Ah, ya, ¿Sí? ya, esa es la Y razón. el caso de claro, el caso también de lo que es la fase como tal, existe una etapa de preacondicionamiento de todos estos datos, ¿no? Yo tengo que hacer un análisis de estos datos anteriormente para yo poder ir a la inversión. Si el cubo, en realidad que estoy usando, o los cubos no
están en fase 0, yo debo tratar de llevarlos a fase 0 para yo poder obtener en realidad el lugar o los lugares donde están las reflexiones como tal. ¿Y cuántos sismogramas sintéticos se utilizó, pues, digamos, como para tomar la decisión de establecer la fase 0? Bueno, para aclarar un poco, ¿no? Esto es un área pequeña, más o menos de 10 kilómetros cuadrados, donde no había muchos pozos verticales con información necesaria para yo hacer estos sismogramas sintéticos. Recuerde que tuve que hacer sismogramas sintéticos tanto para la onda compresional como para la onda de corte. Utilicé 5 pozos que fue los que mostré. Fueron 5 sismogramas sintéticos, entre comillas, porque en realidad realicé varios sismogramas para cada pozo y me quedé con los que mejor ajustaban con el dato sísmico como tal. Excelente, excelente, ingeniero. También hubo, sí, disculpe, también hubo otro tema que fue el hecho de los sónicos dipolar. No todos tenían sónico dipolar, ¿sí? Habían 2 pozos que no contaban con sónico dipolar. Entonces, lo que hice fue la relación BPBS de los pozos que sí tenían sónico dipolar. Obtuve esa relación de la velocidad y generé un registro sónico sintético para los pozos que no tenían sónico dipolar, sino onda compresional nada más. ¿Y por qué tomó este camino y no tomó el camino de reproducirlos o regenerarlos con redes neuronales? Precisamente por la incertidumbre que generan las redes neuronales. Por eso les comentaba también a Vladimir, ¿no? Si tengo varios algoritmos, los voy a usar todos, porque si bien les dije anteriormente, son relaciones no lineales, ¿sí? Yo no tengo la certeza si no es un valor exacto mi resultado. Yo hago varias iteraciones y estudio los resultados, ¿sí? Para ver cuál es el mejor. Pero si ya yo tengo pozos en la misma zona que tienen un dato medido como tal en un pozo, entonces me pareció que tendría mayor precisión hacerlo de ese modo que generarlo por redes neuronales. Bueno, está claro. Correcto, pues si ya no hay ninguna otra pregunta, no me queda más que agradecerle, ingeniero Jesús, por el tiempo prestado. Muchísimas gracias a todos los asistentes. En este momento pasamos a la parte de lunch. Vamos a estar de regreso en aproximadamente 1 hora, las 2 de la tarde en hora México, Perú. Yo voy a dejar por aquí la imagen de lunch y un poco de música para quien guste acompañarnos. Y muchísimas gracias, ingeniero, por todo lo mencionado en esta exposición. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ustedes.